Capítulo 49. Cortos 11. Bueno, he oído a gente decir que les resulta difícil seguir el ritmo de los personajes y les gustaría algo que enumerara a los personajes, así como una descripción de sus peculiaridades y personalidades. Pensé que lo hice usando las notas de Fu, pero luego me di cuenta de que era posible que el capítulo quedara enterrado y fuera difícil de encontrar. Así que titulé ese capítulo para que fuera más fácil encontrarlo. Pronto haré otro de esos. Probablemente el siguiente capítulo o el siguiente. Bueno, esto se centrará en el nuevo capítulo. Comencemos. Su pequeño libro morado. Nara estaba en la sala de entrenamiento, practicando su don. Acababa de terminar una de sus transformaciones y ahora esperaba a que se recargara. Necesito mejorar más, dijo Nara, bebiendo una botella de agua para refrescarse. No puedo dejar que Ken me gane más. Dado que ambos querían ser héroes, Ken y Nara solían entrenarse. Y la mayoría de las veces, Ken ganaba. Lo cual era exasperante por varias razones, la mayoría de las cuales era que alimentaba su ego. Ella sabía que era más inteligente que él. Siempre había sacado mejores notas en la escuela, y estudiaba karate, de un libro, pero aún así lo estudiaba. Y nunca descuidaba su entrenamiento, así que ¿por qué seguía perdiendo? Hola. Nara miró hacia la puerta y vio a Fu entrando con un cuaderno en sus manos. Oh. Hola, saludó Nara al chico más joven. Soy Nara. Soy nueva por aquí. Fuai. Pero llámame Fu. Fu se presentó antes de que saliera uno de los tentáculos de Kyosei. Y este es Kyosei. Sí, vive dentro de mí. No te preocupes. ¿De acuerdo? A Nara le desconcertó la idea de que alguien viviera dentro de otra persona, pero había visto a Fantasmático hacer cosas similares, así que no le pareció tan extraño. Papá me habló de tu peculiaridad y la de tu hermano. Me parece muy interesante, elogió Fu. Sí, es genial, ¿eh? Presumió Nara con naturalidad, aceptando con gusto los elogios. Sí. Todas esas formas que pueden hacer todo tipo de cosas. Fu sacó su cuaderno. Como esa forma de estrella polar. ¿Crees que podrías usarla para volar? Ya sabes, ya que su cuerpo está hecho de imanes. No, lo intenté, y por alguna razón, no funciona. Nara frunció el ceño. Recordó la gran decepción que sintió al intentarlo. Interesante, ¿son los imanes diferentes de otros metales? Quizás tus poderes para controlar los metales no funcionan con los imanes. Especuló Fu mientras tomaba algunas notas. Nara hizo una pausa. Yo, nunca pensé en eso. Tendré que intentarlo algún día. Quién sabe, tal vez la fuerza magnética del cuerpo de Lodestar sea tan fuerte o densa o algo así que no se pueda manipular. Interesante. Además, ¿has pensado en intentar subirte a un trozo de metal y usarlo para volar? Le preguntó Fu. Los ojos de Nara se abrieron de par en par. Yo, no, debería intentarlo. Parece que podría funcionar. Tendría que mejorar mi equilibrio, pero parece plausible. Se volvió hacia Fu para agradecerle su idea, pero descubrió que él estaba garabateando notas furiosamente, absorto en su propio pequeño mundo. Fu. Nara hizo un gesto con la mano. Fu salió de su trance y volvió a mirar a Nara. Oh, lo siento. Nos gusta mucho analizar las peculiaridades y escribirlas. Nos ayuda a encontrar maneras creativas de usarlas. Fue en ese momento que a Nara se le encendió una luz. ¡Ya está! ¿Por qué no hacemos una lluvia de ideas ahora mismo? De acuerdo, dijo Fu encogiéndose de hombros. Pero hagámoslo en la biblioteca. Unos minutos después, en la biblioteca. Después de caminar desde la sala de entrenamiento hasta la biblioteca, Fu agarró un cuaderno morado en blanco para que Nara escribiera cosas y los dos se sentaron en una de las mesas. Bien, ¿ya usaste el XLR8 para funcionar con agua? Preguntó Fu. Sí. Es raro, y si voy más despacio me detengo, me caigo al agua, pero puedo hacerlo. Nara no era perfecta corriendo en un solo cuerpo de agua, y no había podido practicar mucho hasta ahora, pero sabía que era capaz. De acuerdo, apuntó Fu. ¿Y qué hay de diamante? Puedes crear diamantes o controlarlos. Por ejemplo, hacerlos flotar en el aire y cosas así. Esa es, buena pregunta. Otra cosa que tendré que intentar, Nara lo anotó como recordatorio.
Y hablando de diamante, debería intentar ver si puedo usar sus diamantes para reflejar la luz del sol en los ojos de alguien. O podrías usar todo el polvo del funcionamiento como XLR8 y que le caiga en los ojos a alguien, comentó Fu. O agua, eso también funciona. Y podría usar esa agua para apagar incendios. Nara lo imaginó, corriendo sobre el agua tan rápido que ésta la seguía, y luego giraría y crearía una ola gigantesca que se estrellaría contra un edificio en llamas o algo similar, apagando los incendios y salvando el día. De repente, Fu hizo una pausa, mientras una idea se le ocurría. Oye, ¿por qué no usas materia gris? Nara lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Ahora mismo. ¿Por qué no usas materia gris? Le preguntó Fu. Estamos haciendo una lluvia de ideas, así que ¿por qué no usas el formato que solo sirve para pensar? Los ojos de Nara se abrieron de par en par por un momento, y de inmediato se llevó la mano a la cara. Dios mío, olvidé que tenía eso. La verdad es que no uso materia gris para nada. No puedo usarla mucho en una pelea, y obviamente en las escuelas no me dejaron usarla. Así que simplemente se me olvidó. Bueno, probémosla. Ella movió sus manos hacia su Omnitrix, y presionó el botón, y el dial apareció, movió el círculo hasta que encontró la silueta de Grey Matter. Después de presionar el dial hacia abajo, de repente la mitad de la habitación se llenó de luz rosa. Cuando la luz se apagó, Fu no vio nada. Nara parecía haber desaparecido. Ah. Pai. Pai. Fu vio un pequeño trozo de la cabeza de materia gris levantarse mientras Nara saltaba, intentando alcanzar la mesa. Decidido a ayudar, Fu extendió uno de los tentáculos de Kyosei hacia Nara, la agarró y la levantó sobre la mesa. Gracias, dijo Nara, su voz era un poco extraña y nasal mientras estaba en esa forma. Tomó el lápiz, que ya era casi tan grande como ella, y se acercó a su cuaderno. Ahora, continuemos. ¿Qué hay debajo? ¿Sí? Sí, toma eso. Gritó Ken mientras presionaba el control. Ya casi llegamos. Está casi muerto. Gritó Netsu con todas sus fuerzas. Los dos chicos estaban jugando a Sumo Smashers 2 en modo cooperativo y estaban jugando al tercer jefe. A pesar de tener una actitud de demasiado genial para cualquiera, su convicción de ser un lobo solitario se vino abajo cuando se dio cuenta de que estar solo era una mierda y que algunas de las personas aquí eran bastante geniales. Como Netsu. Alguien con quien rápidamente se hizo amigo, en parte por su personalidad y también porque le recordaba a Fuego Lento. Entonces la barra de salud del jefe se agotó y empezó a sonar una música de celebración. ¿Sí? Los dos chicos soltaron sus mandos y saltaron al sofá, celebrando con las manos en alto. Sin embargo, en su júbilo, Natsu perdió accidentalmente el control de su don y el fuego estalló desde la parte inferior de sus pantalones hasta el sofá. ¡Ah! Ken saltó rápidamente del sofá, que ahora estaba parcialmente en llamas. Oh, otra vez no. Se lamentó Netsu. No te preocupes. Lo tengo. Ken activó rápidamente su Omnitrix y giró el dial hasta encontrar la silueta de explosión de calor. Presionó hacia abajo y después de un destello de luz verde, allí estaba Earth Blast. Es hora de enfriar esto, bromeó Ken mientras extendía las manos. El fuego se movió repentinamente hacia él y fue absorbido por sus manos. Luego, tras unos instantes, desapareció. Absorbido por Ken. ¡Guau! ¡Qué genial! Exclamó Netsu, admirando la transformación de explosión de calor. Aguantaste todo el fuego. Sí, lo sé, soy genial. Ken se regodeó rápidamente antes de mirar el sofá medio quemado y darse cuenta de que estaba a punto de haber problemas. Pero no salvó el sofá. ¡Ay, esto está frito! Ese Izuku se va a cabrear. No precisamente. ¿Eh? Ken miró hacia atrás y vio un orbe de vidente flotando tras él. ¿Qué demonios? El vidente Grim había detectado un incendio y se lo había informado a Izuku, por lo que ahora estaba aquí en nombre de Izuku. No se preocupen, solo hablo por el orbe. Es como una cámara y un altavoz, dijo Izuku a través del vidente. Y no se preocupen demasiado por el sofá. Están aquí porque les cuesta controlar sus peculiaridades, así que sabía que algo así pasaría. Tengo varios sofás de repuesto guardados. Lo estoy reemplazando ahora.
En ese momento, un Beringel entró en la sala, levantó a Netsu del sofá y se lo echó al hombro antes de llevárselo. Luego entró otro Beringel con un sofá nuevo, idéntico al anterior, y lo bajó antes de irse. Vaya, qué rápido. Comentó Ken, antes de volver a mirar al vidente. Entonces, ¿no estamos en problemas? De vuelta con la antigua familia de Ken, si destruían algo por accidente con sus peculiaridades, no solo serían castigados durante un mes, sino que él y su hermana recibirían brutales azotes con la lengua, de una manera que podría considerarse abuso verbal. No. Fue solo un accidente por culpa del don de Netsu. No puedo culparlo demasiado, admitió Izuku. Y de verdad ayudaste. Si no hubieras apagado el fuego, se habrían disparado los aspersores y algunas cosas de la habitación se habrían dañado y habría tenido que reemplazarlas. Me ahorraste muchos problemas. Si acaso, mereces una recompensa. ¿Qué tal un helado extra esta noche? ¿De verdad? Exclamó Ken emocionado. Genial. Bueno, los dejo solos. Tengo algunas cosas que hacer. Nos vemos en la cena, dijo Izuku antes de que la vidente saliera lentamente de la habitación. Sabes, para alguien que trabaja con el gobierno, ese tipo es bastante genial, admitió Ken. Sí, papá es genial. No nos grita ni nos castiga a menos que nos hagamos daño, o a nosotros mismos, explicó Netsu. Entonces puedes absorber el fuego, ¿verdad? Claro. Me acabas de ver hacerlo. Señaló Ken. Entonces, si absorbieras suficiente de mi fuego, podríamos ver cómo lucía. Netsu nunca había visto su aspecto bajo el fuego. Claro que si lo rociaban con suficiente agua, acabaría extinguiéndose, pero eso no duraría lo suficiente como para que pudiera verse a sí mismo. Los ojos de Ken se abrieron de par en par al darse cuenta de que eso era posible. Sonrió con suficiencia y dijo, vamos a buscar un espejo. Unos minutos más tarde. Después de tomar prestado rápidamente un espejo de Kiba, lo colocaron en la sala de entrenamiento y Netsu se paró frente a él. ¿Listo? Estoy listo. Netsu saltaba de emoción. Tenía que hacer todo lo posible para no salir volando. Ken se paró detrás de él y movió sus manos hacia Netsu. El fuego de Netsu comenzó a moverse hacia Ken, mientras él lo absorbía en su cuerpo. Después de unos momentos, el fuego pareció desprenderse del cuerpo de Netsu, revelando lentamente al niño que estaba debajo, hasta que desapareció y finalmente pudieron ver cómo era realmente. ¡Guau! Netsu se miró en el espejo y vio su verdadera apariencia. Sus ojos eran ámbar y su cabello era rojo escarlata. Su piel estaba muy bronceada y tenía pecas, como Izuku. Todo su cuerpo brillaba, y el fuego seguía emanando de él mientras Ken absorbía todas las llamas que intentaban engullirlo. Netsu solo pudo verse durante medio minuto aproximadamente, antes de escuchar un sonido proveniente del Omnitrix. BRR. Ken miró el Omnitrix y vio que parpadeaba en rojo. Oh, oh. BRR 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 BRR. Hubo un destello rojo, y luego Ken volvió a su forma normal. ¡Ay, tío! E inmediatamente el cuerpo de Netsu estalló en llamas y él también volvió a la normalidad. Pero a diferencia de Ken, no se molestó demasiado. De hecho, se volvió hacia el otro chico con una gran sonrisa. Fue genial. Increíble. Muchísimas gracias. Ay, no es para tanto. Lo siento, no pudiste verlo por mucho más tiempo. ¡Qué límite de tiempo tan estúpido! Se lamentó Ken, frunciendo el ceño a su Omnitrix. Está bien. Fue genial. Pero sigo pensando que estar en llamas todo el tiempo es aún más genial. Admitió Netsu. Por un lado, estar en llamas todo el tiempo podía ser una gran molestia y peligroso en muchos sentidos. Pero por otro lado, su equipo ignífugo mitigaba muchos de esos problemas, y se veía genial. Verse sin fuego fue una novedad, pero en general prefería su aspecto habitual. Oye, veamos qué fuego es más fuerte más tarde. Desafió Netsu. Ken sonrió con suficiencia. ¿Estás listo? El doble de fuerza contra el doble de brazos. Ken estaba sentado en su habitación, mirando televisión tranquilamente en un sillón, mientras comía palomitas de maíz. Bam 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 bam. Casi saltó de lo fuerte que llamaban a su puerta. ¡Ay! ¿Quién llama tan fuerte? Un poco molesto, apagó la tele y se giró hacia la puerta. ¿Quién es?
Tomando eso como un adelante, el culpable de los golpes abrió la puerta, revelándose como Kiba. Saludos, novato. Soy Kiba. Es un honor conocerme. Kiba se presentó con arrogancia. Ken arqueó una ceja. Mi honor. Creo que lo entendiste al revés. Es tu honor conocerme. Después de todo, estás viendo al futuro héroe número 1. Y por eso estoy aquí, explicó Kiba. Verás, muchos en esta casa creen ser el futuro héroe número 1. Pero todos sabemos que solo puede haber un número 1. Y ese, por supuesto, seré yo. Pero, para demostrarlo, debo aplastar a cualquiera que cuestione mi poder. Y ahora te toca a ti ser aplastado. ¿De verdad? Ken se levantó y miró con arrogancia al niño más pequeño. Bueno, entonces supongo que tenemos que resolver esto. 1 a 1. Exactamente lo que pienso. Dijo Kiba, devolviéndole la sonrisa arrogante. Pero debemos resolver esto esta noche. Tengo preparativos que hacer. Transmitiré en vivo nuestra batalla para que mis cientos de miles de secuaces la disfruten. Antes tenía su interés. Ahora, tenía su atención. Espera, entonces puedo hacer que cientos de miles de personas vean lo increíble que soy mientras te pateo el trasero. Ken sonrió al imaginarse una gran multitud animándolo. Claro que sí. Si te refieres a que cientos de miles de personas presenciarán tu vergonzosa derrota, entonces sí, eso es lo que ocurrirá, le dijo Kiba. Hasta entonces, me despido. Y sin decir otra palabra, Kiba se fue. Ken sonrió. Le mostraré a esa chica quién manda. No sabía que al día siguiente se arrepentiría de esa mentalidad. Más tarde esa noche, Ken y Kiba estaban afuera, en un claro del bosque, mirándose fijamente a unos 3 metros de distancia. Nara estaba a un lado, se había ofrecido voluntariamente para ser la chica de la cámara, en parte porque esperaba ver a su hermano recibir una paliza. Fu también estuvo presente, gestionando la transmisión en vivo desde una computadora portátil. «Estamos listos», gritó Fu. Nara levantó la cámara y el público vio a Kiba y Ken enfrentarse. «Hola, mis secuaces. Recientemente hemos recibido a nuevos miembros en la casa. Uno de ellos es el que ven frente a Ken», presentó Kiba. «Hola», dijo Ken, cruzando los brazos intentando parecer genial. «Y la otra es la que sostiene la cámara. Se llama Nara», explicó Kiba. «Hola». Nara agitó la mano frente a la cámara. «Hoy me enfrentaré a Ken para demostrar quién es superior», anunció Kiba. «Ahora, sin más demora, Ken. Te doy 10 segundos para transformarte antes de que empiece a atacar. Elige la forma que prefieras. Y elige con cuidado». Bueno entonces. Ken sonrió con suficiencia mientras presionaba el botón de su Omnitrix. «Déjame mostrarte lo que 4 brazos puede hacer». Después de un destello de luz verde, la forma de Ken fue reemplazada por 4 brazos. «Supongo que empezamos». Nara presionó el botón de su Omnitrix y seleccionó una transformación. Tras un destello de luz rosa, se convirtió en XLR8. «¿Estás lista para que te den una paliza, niñita?», preguntó Ken con arrogancia, crujiendo los nudillos. «Te dejo disparar primero». Kiba sonrió con suficiencia y se quitó la capa con gesto dramático. «Gracias. ¡Qué caballero!». De repente, Kiba se lanzó hacia él a una velocidad aterradora. Los 4 ojos de Ken se abrieron de par en par mientras apenas podía ver a Kiba acercándose a él, pero no pudo reaccionar antes de que Kiba saltara y le diera una patada directa en el pecho. «¡Ah!», gritó Ken de dolor, mientras su cuerpo salía volando decenas de metros hacia atrás entre muchos árboles. Su cuerpo rodó por la tierra hasta que logró agarrar el suelo con sus 4 manos y hundir los dedos en él, disminuyendo la velocidad hasta que finalmente se detuvo. «Vale, es rápida y fuerte». Ken se incorporó y se frotó el pecho. Esto podría ser un poco más difícil de lo que pensaba. Un segundo después, Kiba saltó de los árboles y se lanzó a lanzar una patada en picado contra Ken. Ken apenas logró reaccionar a esto y agarró a Kiba en el aire por el pie y la estrelló contra el suelo. Ahora, con el exceso de confianza literalmente perdido, Ken no se rindió y comenzó a golpear a Kiba en el suelo con sus 4 brazos y toda su fuerza. La tierra temblaba levemente con cada golpe y Kiba se hundía cada vez más en el suelo.
Después de unos segundos, ella agarró dos de sus brazos y tiró de él más cerca de ella, antes de patearle el pecho, haciendo que saliera volando de ella. Ah. Uf. Ken voló por los aires durante medio minuto, antes de estrellarse contra el suelo, a pocos metros de Kiba. Ambos niños tardaron unos instantes en recuperarse, antes de ponerse de pie y mirarse fijamente. Sabiendo que ella era más rápida que él, Ken decidió correr hacia adelante primero, cargándola con los brazos extendidos para agarrarla. Kiba hizo lo mismo y ambos chocaron, entrelazando sus manos. Aunque las manos de Ken eran mucho más grandes que las de Kiba. Afortunadamente, mientras las manos de Kiba estaban ocupadas, Ken tenía otro par, y sus brazos inferiores golpearon a Kiba en la cara 2 veces. Gruñó Kiba y apretó los dientes. Ella empujó hacia atrás a Ken, dominándolo de inmediato y provocando que se moviera hacia atrás, manteniendo sus brazos inferiores fuera de su alcance, mientras aún tenían sus brazos bloqueados. Ni hablar. Es más fuerte que 4 brazos. Los ojos de Ken se abrieron de par en par, horrorizado, al darse cuenta de lo mucho que había subestimado a su oponente. Kiba se liberó del agarre de Ken y cargó contra sus piernas, pateándolas y haciéndolo caer al suelo. Entonces, antes de que pudiera levantarse, ella lo agarró de las piernas y comenzó a hacerlo girar. ¡Guau! 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 Ken se tapó la boca con las manos para no vomitar, mientras giraba cada vez más rápido, y el mundo a su alrededor se volvió borroso. Voy a vomitar. ¿Qué? ¡Qué asco! Como no quería que vomitara cerca de ella, Kiba lo lanzó por los aires, lejos de ella. ¡Ah! Gritó Ken mientras volaba por los aires durante casi un minuto antes de empezar a caer. El miedo se apoderó de él al ver que el suelo se acercaba cada vez más. Se cubrió la cara con los brazos para protegerse y entonces... chocar. Cayó al suelo con fuerza. Tan fuerte que levantó una nube de polvo y tierra. Cuando el polvo se disipó, Ken quedó tendido allí en un cráter, con su cuerpo tendido y con dolor. ¡Ay! Gimió Ken mientras seguía allí tendido y dejaba que el dolor lo invadiera. Unos segundos después, Nara llegó a toda velocidad, todavía apuntándolo con la cámara. Te están zarandeando como a un muñeco de trapo. Nara rió disimuladamente. ¿Ya estás listo para rendirte, idiota? Ag. Ni hablar. Ken empezó a incorporarse y a ponerse de pie. Bueno, entonces será mejor que estés preparado. Porque ella estaba justo detrás de mí, le advirtió Nara. Justo en ese momento Kiba salió corriendo de entre los arbustos y se abalanzó sobre él. Ken se movió hacia un lado justo a tiempo de esquivar a Kiba, pasando zumbando a su lado como una bala. No puedo dejar que se me acerque o estoy frito. Pensó Ken, mirando a su alrededor para ver si había algo que pudiera usar a su favor. Vio un acantilado rocoso a unos 3 metros de él, y de inmediato supo que tenía que dirigirse hacia él. Por supuesto, estaba el problema de cómo iba a llegar allí sin que Kiba llegara primero. Una pregunta que tendría que responder pronto, mientras Kiba una vez más se lanzaba hacia él. Sin mucho tiempo para pensar, echó los brazos hacia atrás, antes de llevarlos hacia adelante con un estruendoso aplauso que envió una onda expansiva hacia adelante, directo a Kiba. La onda expansiva impactó a Kiba de lleno, provocando que saliera volando hacia atrás. Sin dejar pasar este momento, Ken se dirigió hacia el acantilado rocoso, llegando hasta él en un par de segundos. Mientras tanto, Kiba se había levantado y estaba a punto de volver con Ken, cuando de repente una piedra le golpeó la cara. ¡Ay! Ken ahora estaba arrancando rocas del acantilado y arrojándoselas a Kiba a gran velocidad. ¡Ay! ¡Ah! ¡Bah! Kiba extendió las manos frente a ella mientras recibía piedras una tras otra, a cada segundo. Después de unos momentos más de este asalto, finalmente, Kiba simplemente dijo al diablo y cargó contra la avalancha de rocas, aguantando los golpes para acercarse a Ken. Al darse cuenta rápidamente de que las rocas no le darían tiempo, Ken saltó unos cuantos pies, lo que provocó que Kiba se lanzara directamente al acantilado, golpeándose contra las rocas y causando un cráter de impacto masivo. Ken clavó sus dedos en el acantilado rocoso, haciendo una hendidura para poder permanecer en la pared y lejos de Kiba. Kiba lo miró con el ceño fruncido. Para ser un supuesto futuro héroe número 1, parece que prefieres huir en lugar de luchar contra mí. Se llama táctica.
Búscalo, bromeó Ken antes de volver a la ofensiva. Hundió sus dos brazos superiores en el acantilado para mantenerse allí, mientras que sus brazos inferiores comenzaron a arrancar pedazos del acantilado y se los arrojó a Kiba. Otra vez esto. Gritó Kiba furioso, mientras corría por el área para evitar las rocas. Sin embargo, después de perder la paciencia, pronto desarrolló un nuevo plan. Ella simplemente saltó hacia él. ¡Ga! Gritó Ken cuando Kiba le golpeó la espalda, obligándole a estrellarse la cara contra la pared. La chica vampiro se aferró a su espalda, pateando los brazos inferiores de Ken mientras él intentaba agarrar sus pies. Luego agarró su cabeza y comenzó a estrellarla contra el acantilado, una y otra vez. Luego, se movió hacia su cuello, lo mordió con sus colmillos y comenzó a chupar la sangre de su cuerpo. ¡Ah! ¡Qué pequeño! Ken se giró, quedando de espaldas al acantilado, y estrelló a Kiba contra él, pero ella lo retuvo y siguió chupándole la sangre. Ken agarró la cabeza de Kiba con uno de sus brazos e intentó sacarla de encima, pero la fuerza de Kiba era demasiado inmensa y no lograba mucho progreso en sacársela de encima. Se rindió rápidamente y empezó a golpear su espalda, y por extensión, a Kiba contra la pared repetidamente. Pero ni siquiera así llegó a ninguna parte. Sin opciones, Ken tuvo una última idea, se dio la vuelta nuevamente, dándole la espalda al acantilado, y luego saltó, cayendo hacia el suelo con Kiba con él. Sin mucho tiempo antes de tocar el suelo, Kiba sacó sus colmillos de Ken y lo pateó lejos de ella. Su intención era entonces darse la vuelta y aterrizar de pie en un aterrizaje clásico de superhéroe. Por supuesto, eso requeriría mucha práctica y experiencia, que ella no tenía, así que lo que realmente sucedió fue que se dio la vuelta, colocó sus pies hacia el suelo y luego se volcó y cayó de cara. ¡Ag! Gruñó Kiba mientras levantaba la cara del suelo. ¡Maldición! Golpear. Ken cayó a pocos metros de ella, intentando hacer lo mismo, con el mismo resultado. Su cara se hundió firmemente en el suelo. Nara se rió en el fondo. Los dos se levantaron y entraron en otro duelo. Eres una cambiaformas muy inteligente, te lo concedo, la elogió Kiba mientras ella jadeaba y respiraba con dificultad. Su vestido estaba sucio y andrajoso, y tenía varios cortes y moretones en la cara. Sí, y eres mucho más fuerte de lo que pensaba, admitió Ken. Su ropa también estaba rota y su cuerpo estaba tan magullado y golpeado como el de Kiba. Pero que seas un poco más fuerte y rápido no significa que me hayas vencido. Kiba sonrió con suficiencia. Es curioso que sigas creyendo que puedes ganar. Aunque ya hayas perdido. Verás, por muy listo que te creyeras, cometiste el mayor error posible. Olvidarte de tu mayor debilidad. ¿Qué haces? Antes de que Ken pudiera terminar la pregunta, fue interrumpido por un sonido familiar. BRR. Los ojos de Ken se abrieron de par en par y miró el Omnitrix, que ahora brillaba en rojo. No. BRR. Tu momento. Kiba comenzó su frase. BRR. Está arriba, dijo Kiba terminándolo. BRR. En un destello de luz roja, Ken volvió a su forma normal. ¡Ay, tío! Antes de que intentara hacer algo más, Kiba se abalanzó sobre él a una velocidad a la que ya no podía reaccionar y le hizo caer las piernas de debajo de él, causándole una caída de espaldas, para luego ponerle el pie en el pecho. La chica vampiro, eufórica por la victoria, miró a su oponente derrotado y le dedicó la sonrisa más grande que jamás había visto. La victoria es mía. Capítulo 50. Cortos 12. Mal perdedor. Nara suspiró mientras se encontraba frente a la habitación de su hermano. Desde su derrota ante Kiba, se encontraba retenido allí y estaba de un humor terrible, por decirlo menos. Y ahora aquí estaba ella. Bien. Es hora de ser una buena hermana. Se dijo a sí misma mientras tocaba la puerta. Vete. Gritó Ken. Poniendo los ojos en blanco, Nara decidió ignorar esto y entrar a la habitación de todos modos. Ken estaba acostado en su cama, todavía siendo pucheros por su pérdida. Ni siquiera se giró hacia la puerta cuando la vio abrirse. Dije que te fueras. Bueno, no escuché, respondió Nara. Al oír la voz de su hermana, se giró para mirarla y frunció el ceño. Oh, eres tú. ¿Por qué viniste a reírte de mí otra vez?
No, ya he hecho suficiente para unos días, admitió Nara, apoyándose contra la pared y preparándose para tener una larga y frustrante conversación. Genial. Una persona menos riéndose de mí. Si los cientos de miles de personas que vieron esa transmisión pudieran dejar de reírse, sería genial, dijo Ken con amargura. Si te hace sentir mejor, ver los comentarios de ese video hace que la gente esté bastante impresionada contigo, admitió Nara. ¿Les impresiona que me hayan dado una paliza por el bosque? Preguntó Ken con sarcasmo. Están impresionados de que hayas aguantado tanto contra Kiba. No es alguien con quien mucha gente pueda luchar. Y mucho menos tanto tiempo como tú, explicó Nara. Es una OP por algo. Sí, bueno, yo también. Señaló Ken indignado. No debería haber perdido tan fácilmente. Perdiste como 4 brazos, tan fácilmente. Nara y Ken se dieron la vuelta y vieron a Izuku entrando en la habitación. Ah, señor Midoriya. ¿Qué hace aquí? Le preguntó Nara con cortesía. Bueno, vine a ver si Ken estaba bien, explicó Izuku, cerrando la puerta detrás de él. Estoy bien, dijo Ken secamente, cruzando los brazos intentando parecer duro. Lo dudo, suspiró Izuku. Como decía, solo perdiste contra ella como 4 brazos. No perdiste contra ella en general. ¿Qué se supone que significa eso? Ken levantó una ceja con curiosidad. Eso significa que aún tienes 8 formas más, idiota. Señaló Nara. Cierto. Izuku asintió. 4 brazos fue probablemente la peor forma que pudiste haber usado para luchar contra Kiba. El poder de 4 brazos es fuerza, y estabas intentando luchar contra alguien más fuerte que tú. ¿Recuerdas lo que pasa cuando usas 4 brazos para luchar contra un mungosaurio? Le dijo Nara. Ken se encogió al recordar por qué ya no lo hacía. Lo pisotearon. En general, Kiba no es un rival muy adecuado para ti. Su principal debilidad es que se debilita cuanto más usa su fuerza, pero con tu límite de tiempo, es improbable que puedas vencerla simplemente dejándola fuera de combate, resumió Izuku. Lo mejor sería eliminar a tu oponente lo antes posible, sin dejar de ser imprudente. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Nara. Sabía que se refería a Ken, pero esto también se aplicaba a ella. Izuku asintió. Tienes razón. Es muy difícil ir a la ofensiva y a la vez estar atento a cualquier truco o contraataque. Pero para eso entrenas. Para mejorar y trabajar en aquello con lo que te cuesta. Los 2 niños pensaron en ello por un momento y se dieron cuenta de lo cierta que era esa afirmación. Bueno, si 4 brazos no hubiera sido un buen partido, ¿quién habría sido mejor? Preguntó Ken, dándole vueltas a esa pregunta. Bueno, creo que te dejo eso a ti. Izuku le daría una respuesta, pero cuanto más pensara este chico en sus formas y cómo funcionarían bien contra el don de sus oponentes, mejor. Recuerda que tus dones no son los más poderosos aquí, pero sí los más versátiles. Juega bien tus cartas y podrías vencer a cualquiera. Y dicho esto, se fue. Dejó a los 2 niños pensando en lo que les había dicho. Bueno, pensándolo bien, Insectoide podría haber sido una mejor opción, le dijo Nara. Pero no podrías haber hecho mucho daño desde el aire, lo que significa que tendrías que bajar tarde o temprano, y esa chica podría simplemente lanzarte rocas o saltar sobre ti, así que no es una victoria precisamente garantizada. Si hubiera usado a Yegli, podría haberla destruido y alejarla de mí, especuló Ken. Supongo que no lo sabré hasta que lo intente. Y con eso, Ken se levantó de la cama y se dirigió a su puerta. ¿A dónde vas? Le preguntó Nara. Ken se giró hacia ella y sonrió con suficiencia. Voy a retar a esa chica a otra pelea. A ver cómo aguanta unos láseres en la cara. Y así, sin más, desapareció. Nara negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. No puedo contener a ese idiota. Ojo, no lo siento. Brrrrrrr. En el bosque, Ken se encontraba actualmente en su forma de chico ojo, practicando su puntería en algunos árboles. Y dado que era sobre todo espectadores, le iba bastante bien. Brrrrr. Otra rama de árbol fue desprendida y Ken rápidamente celebró. ¡Ja! Regla de los ojos. Exclamó Ken. Sí, parece que tienes buen ojo para esto, dijo una voz desde los arbustos. Ken se dio la vuelta. Oye, ¿quién me está mirando?
Entonces, Kei salió de los arbustos, con una expresión demasiado complácida. Perdón. Ojo no quería mirar en la córnea. Ojo creí oír que alguien estaba siendo exojoteado y quería echar un vistazo, dijo Kei, comenzando con un juego de palabras. Ken entrecerró los ojos, pues supo de inmediato lo que estaba pasando. Lo estaban desafiando. Desafío aceptado. Bueno, ella estaba cortando estas ramas con láseres de mi ojo. Ni siquiera pestañeé, nadie me iba a ver, respondió Ken. Oye, supongo que ella se equivocó. Supongo que todos tienen la mirada perdida. Bueno, guiño, deberías tomarte un descanso, respondió Kei. Quizás te convenga un poco de crema para los ojos. No, estoy bien. Pero tengo la garganta un poco irritada, así que me vendría bien un poco de agua, dijo Ken. Iris, ya me tomé un vaso. ¿Seguro que solo quieres un guiño? Tenemos un bonito ojo esperando en casa. Y ojo, guiño, deberías echarle un vistazo, dijo Kei. Cerca de ti, ve y avísame, respondió Ken. Oye, quédate aquí y dispara para ver más árboles. Pero ella insistió. Ella tiene que preguntar, ¿alguna vez has comido un pastel? Le preguntó Kei. Si te fijas en lo que te estás perdiendo, te habrás dado cuenta enseguida de que podrías conseguir algo. Mientras los dos continuaban con su ataque de juegos de palabras con los ojos, Mu observaba desde detrás de los árboles, temblando. Oh, no, ahora son dos, susurró Nu. Tengo que avisarles a todos. No, yo también lo haré. Ken y Kei finalmente se detendrían y regresarían a la casa, pero Mu se puso en cuarentena por el resto del día para asegurarse de que nadie más contrajera el VIH-Rus. ¿Qué está bien? Nara estaba estudiando en la biblioteca, con una gran pila de libros a su lado y un cuaderno a su lado para tomar notas. Izuku entró en la biblioteca y miró a su alrededor. Vio que solo Nara estaba allí. Así que decidió ir a ver cómo estaba. La chica estaba demasiado absorta en sus propios asuntos como para darse cuenta, e Izuku logró acercar una silla y sentarse a su lado sin prestarle atención. La observó estudiar con tanta atención que era admirable, pero, algo andaba mal. Nara, dijo, llamando su atención. Ah. Nara saltó de su asiento y giró la cabeza rápidamente hacia Izuku. Señor Midoriya. Por favor, no haga eso. Perdón. Quería ver más de cerca cómo estudiabas, se disculpó Izuku. Por cierto, ¿qué estás estudiando? Solo unas cuantas matemáticas. Nara se encogió de hombros. Todavía no nos has inscrito en ninguna escuela y dudo que tengas tiempo para educarnos en casa. Izuku suspiró. La escuela podría ser un problema una vez que las edades de los niños a su cargo empezarán a variar. Ya no podía darles la misma lección a todos, ya que los más pequeños podrían no entenderla y los mayores ya la sabrían. Así que, en su ya apretada agenda, tuvo que encontrar tiempo para dar clases separadas a algunos niños. Lo siento. He estado pensando en contratar un tutor, pero bueno, mi proceso de contratación es un poco lento, dijo Izuku, simplificando sus problemas una vez más. Ya lo veo. Nara seguía atónita de que en este lugar no hubiera otros empleados humanos. Pero quiero tener un futuro exitoso, así que tengo que trabajar duro y estudiar. Ah, ya veo. Estás pensando seriamente en tu futuro. ¡Qué bien! Solo recuerda no esforzarte demasiado y tomar descansos con regularidad. Trabajar demasiado es malo para la salud, le dijo Izuku, sin pensar dos veces en lo hipócrita que era. Sí, señor, aunque, quizá debería seguir su propio consejo. Nara lo miró de reojo y era evidente lo cansado que estaba. Estoy bien. Pero Izuku le restó importancia como siempre. Tengo que trabajar duro para que este lugar siga funcionando, pero basta de hablar de mí, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no usas tus formularios para ayudarte a estudiar? Me imagino que XLR8 materia gris podrían agilizar mucho este proceso. Nara lo miró confundida. ¿No es eso hacer trampa? En mi antigua escuela todos me decían que si alguna vez intentaba usar mi don para mejorar mis estudios, me castigarían, o algo peor. Izuku suspiró y negó con la cabeza. No, Nara, no es trampa. Las escuelas tienden a ser de una forma u otra. O desalientan fervientemente el uso de dons o lo fomentan más allá de lo debido.
Y ninguna es una buena manera de manejarlo. ¿Entonces quieres decir que debería estar, en un punto intermedio? Preguntó Nara, sin entender a qué se refería Izuku. No es tan difícil de entender. Deja que la gente use sus dones para su propio beneficio, pero no dejes que los usen para herir o intimidar a otros, afirmó Izuku. Así de simple. Pero eso no les daría una ventaja injusta a algunos, argumentó Nara. Aunque habría agradecido que algunos fueran menos severos, comprendía que usar materia gris en los exámenes sería un poco injusto para los demás estudiantes. Izuku se detuvo un momento, mientras consideraba sus siguientes palabras. Nara. Déjame decirte algo. Aprendí a los 5 años que no todos los hombres son iguales. En cuanto Izuku terminó esa frase, obtuvo la reacción esperada. Nara retrocedió, mirándolo con sorpresa y algo de confusión. Lo sé, es horrible, pero es cierto. Izuku suspiró. Algunas personas nacen con peculiaridades que les dan ventaja en la vida, mientras que otras, como yo, no tienen ninguna. Los ojos de Nara se abrieron aún más ante esa revelación, y se quedó boquiabierta. Tú sin don. Izuku asintió. No me gusta mucho hablar de eso. Pero sí. No tengo ningún don. Me sorprende que sepas de ellos. La mayoría de los niños de tu edad ni siquiera han oído hablar de ellos. Me enteré de ellos mientras escribía un artículo sobre las guerras de Don, explicó Nara, haciendo una mueca al recordar lo que había leído sobre cómo se trata a los Indon hoy en día. Es cierto, que a los Indon se les trata como. No es de eso de lo que estamos hablando. La interrumpió Izuku. Aunque al hacerlo, sin querer, le dio su respuesta, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par con horror. Volviendo a lo que decía, no todos nacemos iguales. Algunos tienen ventajas por sus peculiaridades y otros tienen desventajas. Pero como alguien sin peculiaridades, no creo que otros deban contenerse solo para que yo no quede tan mal. Las peculiaridades no son un mecanismo ni algo que se pueda separar naturalmente de alguien. Son parte de ti, y pedirte que no las uses es como pedirte que no uses tu propio brazo. Nara miró el Omnitrix y consideró profundamente lo que Izuku estaba diciendo. Las escuelas, y bueno, la sociedad en general, tienen, comprensiblemente, dificultades para regular las peculiaridades, explicó Izuku, antes de levantarse y señalar la habitación que los rodeaba. Pero aquí es diferente. Soy dueño de esta casa. Y soy dueño del terreno que la rodea. Así que lo que digo, se hace. Y digo que son libres de usar sus peculiaridades como quieran. De hecho, digo que deberían hacerlo. Cuanto más se acostumbren a su peculiaridad, más control tendrán sobre ella. Lo que significa que, con el tiempo, podrán reintegrarse a la sociedad sin que el gobierno se preocupe de que la incendien. Mi única petición es que no se hagan daño a sí mismos, ni a nadie fuera del entrenamiento, y que, cuando entrenen, no se excedan y traten de minimizar los daños a la propiedad. ¿Pueden hacerlo? Sí señor, respondió Nara. Izuku se desplomó. Por favor, llámame Izuku. De repente, la puerta se abrió y un orbe vidente flotó y se dirigió hacia Izuku. Lo miró y frunció el ceño. Bueno, parece que tu hermano acaba de destruir una de las habitaciones vacías. ¡Ugh! Idiota. Nara se dio una palmada en la cara. Bueno, tengo que encargarme de eso. Recuerda lo que te dije. No te contengas, le dijo Izuku mientras salía de la habitación. Normalmente, aquí es donde Nara regresaba a sus estudios, más decidida que nunca y dispuesta a usar sus formas para salir adelante. Pero en este momento estaba un poco más preocupada por Izuku. Ella lo respetaba profundamente y admiraba su ética laboral. Pero, al mismo tiempo, cuestionaba su decisión de no contratar más empleados y le preocupaban las consecuencias para su salud. Efectos que él negaba con vehemencia, a pesar de ser evidentes. Sin mencionar que acaba de descubrir que él no tenía ninguna peculiaridad y que su falta de voluntad para hablar de ello implicaba cosas muy malas sobre su pasado. Todas las señales apuntaban a que algo iba mal, y Nara se quedó preguntándose si necesitaría salvar a alguien mucho antes de siquiera ingresar a UA. Capítulo 51. Notas de Fu 2 sola. Este es un capítulo de Notas de Fu, que incluye todos los personajes nuevos, excepto Junken y Nara.
Hay algunas razones para ello. Primero, parece demasiado pronto. Di una larga lista de sus habilidades y formas hace solo unos capítulos. Se siente repetitivo hacerlo de nuevo. También quiero darles a esos dos una nota de Fu completamente separada para ellos solos, debido a lo variada que es su peculiaridad. Así que piensen que Fu escribió todo esto justo antes de que aparecieran. Ah, y por supuesto, como ocurre con todos los capítulos de notas de Fu, este no se editará. Fukunoko Midoriya. Fukunoko o simplemente Fuku como ella misma se llama, es una niña de 8 años con cabello morado. Ella es el segundo miembro más misterioso de la familia. El primero es Mu, hablaremos más sobre él más adelante, y el tercero es Eri. Ella permanece en su habitación casi constantemente, y solo sale por la noche para colarse en la cocina. Solo he interactuado con ella en persona una vez y no fue muy bien, así que me evita. Incluso ahora que ha empezado a salir de su habitación más a menudo, con una sudadera especial que le cubre la cara, sigue manteniéndose alejada de mí. Sigo buscando la manera de compensarla. Pero por lo que he oído y visto, se asusta muchísimo y es extremadamente paranoica, por eso no sale de su habitación. Y también se menosprecia mucho. Aunque he oído que está mejorando y se asusta menos. Su don se llama gas del miedo. Fukunoko puede emitir un gas de su piel que provoca alucinaciones de miedo en casi todo aquel que lo inhala. Es tan fuerte que puede volver loco a cualquiera. Aunque desaparece rápidamente, lo peligroso es que este gas explota cada vez que entra en pánico, lo cual es bastante. Ha estado trabajando en ello con su padre, pero sigue siendo muy aterrador. Nota. Su don no funciona con los no muertos, en otras palabras, conmigo. Kai Midoriya. Kai es muy interesante. Mide 12 metros de altura, con 3 cabezas enormes. Tiene 2 alas, 2 piernas y ningún brazo. Su cuerpo es como una serpiente combinada con un dragón, y está cubierto de enormes escamas verdes. También su sangre es venenosa. No sé qué tan fuerte sea, pero Izuku acaba de decir que es muy fuerte. Kai puede hablar, ver y hacer todo lo que hacemos nosotros con una cabeza usando las 3 suyas, pero no tiene 3 personalidades separadas, solo una. Como tampoco tiene manos, tiene que usar la cabeza para agarrar cosas, lo que a veces puede salir mal. Uno pensaría que causaría mucho daño a las personas o cosas que lo rodean, pero en realidad Kiba es mucho peor que él. Kai es muy gentil y amable. Y siempre intenta ser extremadamente cuidadoso, lo cual es bueno porque es tan grande. Puede resultar extraño verlo tan grande y saber que solo tiene 7 años. Me confunde como una hidra de literalmente 40 pies, y sin manos puede hacer menos daño cuando intenta levantar algo que Kiba. Otoko Midoriya. Otoko tiene 7 años y su cuerpo parece estar hecho de una especie de musgo extraño. Pero en realidad no es musgo. No sé qué es. Es como una fusión de carne y musgo. También es alto. Muy alto. Es como el doble de alto que Izuku. Y tiene ese extraño tentáculo en la cara. Con ojos saltones. Eso lo hace más aterrador, lo que contribuye a su don. Todo lo que siente miedo, arde con el toque de Otoko. O mejor dicho, si sientes cierto miedo y tocas a Otoko, de repente te prenderás fuego. Lleva una capa especial sobre su cuerpo para que la gente no lo toque, aunque puede hacerlo lucir un poco más aterrador porque oscurece su rostro. Otoko es bastante dócil y le gusta la tranquilidad. Pasa la mayor parte del tiempo en el invernadero, la biblioteca, el salón de arte y, ocasionalmente, en la piscina cuando no hay mucha gente. Puedo identificarme. También es destacable que no puede prender fuego a Sansan, probablemente porque es un líquido. Mu Midoriya. Bueno, nunca he visto a Nu. Es como Fukunoko. No le gusta hablar con la gente. Pero, por lo visto, sí le gusta estar rodeado de gente. La peculiaridad de Nu es complicada. Papá dijo que le permite acceder a otro estado o realidad donde nadie puede verlo ni tocarlo, pero él puede ver a otras personas y atravesar objetos. Es un fantasma. Es básicamente un fantasma. Y le gusta andar invisible y simplemente mirar a la gente, según papá. Ah, y algo importante. Todo lo que entra en este otro estado de realidad empezará a desmoronarse rápidamente. Incluso Mu empezará a desmoronarse con el tiempo, pero eso lleva mucho más tiempo. Yonda Midoriya. Yonda es la máxima destructora de la privacidad. Y lo acepta. Ella es una niña de 9 años con cabello rosado y rizado.
Su don reemplaza su capacidad de oír y hablar con sonidos, con la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas y hablar en sus mentes. Y no puede desactivarlo. Aprendiz, su audición y habla siguen funcionando de forma muy similar a la normal. Tiene el mismo rango, y si le tapas los oídos y le impides mover la boca, no puede oír ni hablar. Lo cual es raro, ya que su don atraviesa paredes. Quizás sus orejas y boca sean como antenas o algo así. Porque si le cubres la boca, puede seguir hablando usando su don. Tienes que impedirle que se mueva para silenciarla. Lo mismo con sus orejas. No puedes simplemente tapárselas con las manos para que no oigan. En términos de personalidad, tiene dos caras. Un lado es completamente malvado y usa su don para manipular a la gente. Kiva ha caído en esto varias veces, y digamos que Yondan nunca ha tenido que levantar nada pesado por ello. Aunque decir maldad es una exageración. Casi siempre son cosas sin importancia. No suele hacerlo, pero si quiere que algo o alguien haga algo, lo conseguirá. Aunque los momentos en que ella hace esto son bastante raros. La mayor parte del tiempo es bastante amable. Usa su don para intentar ayudar a la gente con sus problemas. Interrumpe las peleas entre Kiva y quien quiera que lo haya molestado ese día. Kyosei Midoriya. Kyosei vive dentro de mí. Sí, leíste bien. Kyosei es una masa negra viviente de aproximadamente un año. Parecida a Sansan, pero más pegajosa y negra. Su don le permite entrar en las personas y convertirlas en su hogar. Esto se llama vínculo, y tiene sus pros y sus contras. La persona en la que se encuentra, llamada el anfitrión. La ventaja es que otorga al anfitrión superfuerza, velocidad, durabilidad, etc. También le permite usar el cuerpo de Kyosei como armadura o arma. Cabe destacar que permite crear tentáculos que pueden extenderse hasta 9 metros. La desventaja es que te vuelve loco al aumentar tus emociones, y eventualmente te mata al comerse todo tu interior. Así que para la mayoría de las personas realmente no vale la pena. Excepto yo, cuyas emociones están prácticamente muertas y cuyo interior se regenera constantemente. Así que me quedo con todo lo bueno y nada de lo negativo. Bueno, a excepción de la debilidad de Kyosei, fuego y sonidos realmente fuertes, todavía tengo que tener cuidado con eso. En cuanto a personalidad, es como un bebé. Literalmente tiene como un año. Lo único que quiere es comer y que yo esté activa. Eso sí, sabe entender a la gente y tiene inteligencia, así que algún día tendrá más personalidad. Netsu Midoriya. Netsu es un niño de 7 años, que está constantemente en llamas. Su don le permite emitir fuego y dispararlo como Endeavor, además de hacerlo inmune al fuego. Es extremadamente poderoso, y algún día será más poderoso que Endeavor. La desventaja es que, si bien es inmune al fuego, sus pulmones no lo son al humo ni a la falta de oxígeno. Resulta que el fuego es bastante perjudicial para la respiración, así que si enciende demasiado fuego en un espacio cerrado, se asfixiará. Además, su don es increíblemente difícil de controlar. Así que es casi imposible que pase un día sin prender fuego a algo, y es bastante fácil que pierda el control cuando ataca. También puede usar su don para volar, aunque debido a su dificultad para controlar su don, a menudo choca contra las cosas cuando lo intenta. En cuanto a personalidad, Netsu se parece mucho a un protagonista de anime. Es simple, le gusta pelear y comer. Aunque, al parecer, le interesa el arte, cosa que no vi venir. Actualización de la lista de los más poderosos. 1. Sansan. Sigue siendo muy poderoso y difícil de herir. 2. Yami. Subestimé mucho lo que Yami podía hacer. La cantidad de energía negativa que puede acumular con solo estar en la ciudad unas horas es increíble, y los tipos de green que puede crear son cada vez más extraños y poderosos. Se hace más fuerte cada día. Es muy posible que sea más poderoso que Sansan, pero lo pongo en un nivel inferior porque si logras llegar a él a través de todos los Grimm, no puede luchar por sí mismo. 3. Kai barra Kiba barra Netsu. Es difícil determinar quién es más poderoso. Todos tienen ventajas y desventajas, pero a grandes rasgos, su poder es similar. 4. Kyosei y yo. Gracias a él, me he vuelto mucho más fuerte. Gracias a mi regeneración, somos muy difíciles de combatir. Aunque mi regeneración aún es limitada, y el fuego y los ruidos fuertes pueden destrozarnos. 5. Shiruku.
Tiene muchos de los mismos poderes que yo ahora si reemplazas los tentáculos con telarañas, excepto que creo que sigue siendo un poco más fuerte y rápida que yo. Pero yo me regenero y ella no, así que baja un nivel. 6K/mu. Me cuesta mucho identificarlos. No tienen mucha habilidad para el combate, pero sus peculiaridades pueden ser una victoria instantánea en muchas situaciones. Si alguno de ellos te sorprende, ganan, a menos que tu peculiaridad se contrarreste. Pero a Mu podría costarle atraer gente a su reino, y si puedes acercarte a Kei sin mirarla, puedes vencerla con bastante facilidad. 7 Fukunoko. Su gas se disipa rapidísimo y tiene un alcance muy corto. Pero si lo inhalas, estás en problemas. 8. Eri. Puede matarte con solo tocarte. Pero tiene que acercarse. También puede curar a la gente, eventualmente. Aún tiene que perfeccionarlo. 9. Otoko. Igual que Eri, pero su toque te matará al instante y sin dudarlo. Pero Otoko primero tiene que hacerte sentir miedo, e incluso entonces, si te toca, te prenderá fuego, lo que probablemente te matará, o quizás no. Además, no puede curar a la gente. 10. Yonda. No es exactamente una peculiaridad de combate, pero probablemente podría usarla para ver la estrategia del oponente. No es mucho, pero algo es algo. 11. Kyoku. De nuevo, no es precisamente una peculiaridad de combate. No se usa muy bien en combate. Lista de historias trágicas. 1. Eri. 2. Sansan. 3. Kei. 4. Fukunoko. 5. Yo/Kiba/Yami. Atar. 6. Kyoku. 7. Papá. 8. Yonda. 9. Shiruku/Kai/Otoko. 10. Kyosei. Volvió loca a su madre sin querer y la mató, pero no entendía lo que estaba pasando, y sigue sin entenderlo. Es un bebé, así que veremos cómo le afecta eso en el futuro. 11. Mu. No sé cuál es su historia de fondo. Capítulo 52. Caída. Problemas de dinero. Era temprano por la mañana e Izuku estaba en su escritorio, haciendo papeleo. A Izuku le gustaba levantarse muy temprano, para poder hacer las cosas antes de tener que preparar el desayuno. El papeleo que manejaba ahora no estaba directamente relacionado con los niños, ni con los daños que causan. Esta montaña de papeleo en particular le servía para obtener ingresos. Ahora uno pensaría que, siendo Izuku una persona humilde, desinteresada y además extremadamente rica, el dinero sería lo último en lo que pensaría. Sin embargo, Izuku se había dado cuenta de que la mayor parte de su dinero provenía del gobierno. Ya había gastado casi todo el dinero de gracias por acabar con la Yakuza, y su madre y el gobierno eran sus únicas fuentes de ingresos. Y ninguno de ellos era necesariamente fiable. La empresa de su madre iba bien, pero eso podría empeorar en algún momento. Y el gobierno era conocido por estafar a la gente. Y aunque él confiaba en que no podían hacerle eso, viendo que su contrato estipulaba que mientras atendiera a cualquier OP debían darle dinero, había oído historias de personas con más confianza que él a quienes les habían dado un golpe bajo, y nos habíamos quedado sin nada. Ahora compare eso con la cantidad de dinero que necesitaría gastar para mantener esta operación en marcha, si el gobierno dejara de apoyarlo. El costo de la comida, el costo de mantener la enorme casa en la que viven, el costo de reparar la enorme casa en la que viven, el costo de arreglar el terreno alrededor de la casa cuando sufría daños graves. El costo de pagar a los empleados y mantener sus beneficios, cuando finalmente los recibía. Y el costo absolutamente enorme que vino con el mantenimiento de todas las necesidades especiales de los niños, como la sangre de Kiba, las viseras de Kei, los químicos de Sansan, la ropa y los artículos ignífugos de Netsu, la habitación especial de Fukunoko, los antídotos para el gas de Fukunoko, todo de Kai. Y esos costos solo aumentaron con cada niño que acogió. Pero eso era solo el costo de lo esencial. Izuku quería darles a estos niños la mejor vida posible, lo que incluía comprarles muchos videojuegos, juegos normales, equipo deportivo y equipo de entrenamiento. Además de pagar por todo lo que venía con los intereses personales de cada niño, como el equipo de transmisión de Kiba y el equipo de costura de Chiruku. En resumen, Izuku necesita ser rico en todo momento para que esto funcione.
Entonces, cuanto más ingresos tenía, mejor se sentía Izuku. Por supuesto, estaba la sangre de Eri. Aunque ese dinero también provenía del gobierno, Izuku tenía mucha más confianza en que el gobierno continuaría. ¿Por qué? Porque les ahorró un montón de dinero. Como se mencionó, el costo de cuidar un OTP era alto, y los OTP de nivel 2 aún más. Lo que significa que, a menos que Izuku subiera el precio de la sangre de Eri un 300%, se ahorrarían muchísimo dinero. Luego estaba la forma más convencional en que los ricos se hacían más ricos. Invirtiendo. Esto, como era de esperar, le proporcionó a Izuku mucho dinero. Y luego estaban los medios más especializados que involucraban a sus hijos. Shiruku solía tener un montón de telarañas sobrantes y ropa desechada o sin terminar, hecha con ellas, que la chica araña consideraba basura. La mayoría del mundo no compartía esa opinión, ya que desde que la gente empezó a obtener dons que les permitían fabricar telarañas, la ropa hecha con ellas se había convertido en artículos de lujo, que se vendían a precios muy altos. Esto, sumado a la rareza del material, hacía que vender grandes cantidades de telarañas producidas con dons fuera una gran ganancia. Por supuesto, Izuku le pidió permiso antes de hacerlo, pero como era de esperar, a Shiruku no le molestaba que su padre vendiera su basura. Los restos de Fu también eran algo que vendía a veces. Algo que descubrió sobre Fu es que el niño no podía comerse sus propias partes del cuerpo. Su cuerpo literalmente las rechazaba y las vomitaba. Así que, cada vez que alguien lo desmembraba, desgarraba, decapitaba o cualquier otra cosa que se le pudiera hacer al niño y que resultara en que sus partes fueran arrojadas por todos lados, Izuku solía quedarse solo con trozos de carne humana y litros de sangre. Guardaba la sangre para Kiba, y a veces guardaba la carne para Shiruku, pero a veces le sobraba tanta que simplemente la vendía en línea, donde luego iba a parar a personas con peculiaridades carnívoras. Todos estos métodos requerían, por supuesto, mucho papeleo. ¿Qué era lo que estaba haciendo ahora? Izuku apoyó la cabeza en el escritorio un momento y cerró los ojos. No necesitaba dormir, se dijo a sí mismo, su cuerpo no le gritaba que volviera a la cama, se dijo a sí mismo. Estaba bien, se dijo a sí mismo. Abrió los ojos, miró el reloj y suspiró. En 5 minutos tenía que preparar la comida. Lo que significaba que tendría que terminar el papeleo. Izuku respiró hondo y se puso a trabajar rápidamente. Hoy sería un día ajetreado. Necesitaría mucho café. Lecciones de la mañana. Muy bien, todos, por favor entreguen su tarea, les dijo Izuku desde detrás de la mirada de su maestro. Escritorio. Frente a él estaban Eri, Kei, Kiba, Fu, Kyoku, Shiruku, Yami, Otoko, Yonda, Netsu y Ken, todos en escritorios frente a él. Después de alimentar a todos en casa, llegó la hora de clase. Algunos niños estaban más entusiasmados que otros, y con eso, quería decir que Kiba y Ken no querían estar allí. Hablando de ausencia de gente, Izuku decidió que Fuku, Kai, Mu y Nara no necesitaban asistir. Fuku no estaba allí por razones obvias. Probablemente no podría mantenerse consciente en una habitación con tanta gente, y mucho menos aprender nada. Tendría que darle clases particulares más tarde. Kai tampoco estaba allí por razones obvias, y Izuku nuevamente le daría lecciones privadas. El caso de Mu era prácticamente el mismo que el de Fuku. Finalmente, Nara no estaba allí simplemente porque no lo necesitaba. En resumen, estaba un nivel por encima de todos los demás niños en cuanto a estudios, y seguía decidida a estudiar y aprender aún más por su cuenta, así que Izuku la dejó sola por ahora, para disgusto de su hermano. Hablando de Ken, no era tonto. Pero era evidente que dedicaba la mayor parte de su inteligencia a encontrar maneras de luchar contra la gente, más que a cualquier actividad académica. Esto se podía ver por el hecho de que todos los demás habían traído su tarea al frente, excepto él, y Kiba. Izuku suspiró. Ken. Kiba. ¿Por qué tu tarea no está aquí con la de los demás? Oh, lo olvidé. Ken obviamente mintió. Ja. Pensar que puede ser tan cabeza hueca. Cuidador, me disculpo por la desaparición de mi tarea, pero tengo una explicación perfectamente razonable. Kiba se aclaró la garganta. Se la comió el Grim. Yami levantó una ceja. Están mintiendo. Ken lo ignoró y Kiba lo olvidó. Yonda se lo contó.
Los dos niños llamados inmediatamente se giraron hacia Yonda y la miraron con dureza. Ya me lo imaginaba, pero gracias, Yonda. Izuku se pellizcó el puente de la nariz al sentir un fuerte dolor de cabeza. Ustedes dos, nos vemos después de clase. Los dos parecían muy disgustados, y seguían mirando fijamente a Yonda, quien parecía increíblemente presumido. Muy bien, hoy aprenderemos biología, les dijo Izuku, y presionó un botón en un control remoto, y la pizarra se transformó en una pantalla gigante. Y para eso, veremos un programa llamado Cells at Work. Izuku se esforzó al máximo para que sus clases fueran divertidas. Y se esforzó mucho en sus planes de estudio. Porque, al fin y al cabo, ¿cómo podía esperar que los niños se esforzaran si él no lo hacía? 4 horas después. La clase ya terminó. Claro, sus clases eran mucho más cortas que la mayoría de los días escolares, ya que eliminaba toda la información superflua que las escuelas se veían obligadas a enseñar a los niños sin ningún motivo justificado. También ayudaba que todos vivieran en la misma casa, así que si alguien tenía alguna pregunta, podía acudir a él. Sin embargo, aunque la mayoría de los niños se fueron, 2 se quedaron. Kiba y Ken, con aspecto muy infeliz. Empecemos con Kiba. Izuku decidió que ir uno a uno sería mejor. Más preciso y permitiéndole concentrarse más en ciertas cosas. Kiba, sé que no olvidas hacer esto a propósito. Pero también sé que la razón por la que siempre lo olvidas es porque no le das importancia. Pues no lo es. Kiba hizo pucheros y se cruzó de brazos. Sí, si vamos a ser héroes, no necesitaremos hacer ninguna de estas tonterías matemáticas. Argumentó Ken. Ustedes dos saben que para entrar a cualquier escuela de héroes hay que aprobar un examen escrito, ¿verdad? Señaló Izuku. Ambos abrieron mucho los ojos y parecía como si les hubiera dicho que tenían una enfermedad terminal. ¿Qué? Ambos gritaron. Sí. Es un examen con una variedad de temas, desde matemáticas hasta ciencias e historia, explicó Izuku. Y no importa lo poderoso que sea tu don o lo bien que te vaya en el examen práctico, si no apruebas el examen escrito, no entras. ¡Qué tontería! Gritó Ken en protesta. ¿Qué importa si somos buenos en matemáticas, ciencias y todo eso si somos fuertes? Eso es ilógico. Objetó Kiba. ¿Están seguros? Les preguntó Izuku. Kiba, sabían que si golpean el aire con la fuerza y la rapidez suficientes, pueden lanzar una ráfaga de aire. O pueden patear el aire debajo de ustedes para impulsarse, lo que significa que prácticamente podrían volar. Los ojos de Kiba se abrieron de par en par una vez más, esta vez con asombro en lugar de horror. ¿En serio? Izuku asintió. Así es. Olmig lo hace constantemente, ¿y quieres saber cómo lo descubrió? Aprendiendo física y ciencias. Si quieres ser el número 1, no solo tienes que aprender a controlar tu don, sino también a comprender cómo interactúa con el mundo que te rodea. Y eso significa aprender matemáticas y ciencias. Luego se volvió hacia Ken. Y deberías estar especialmente motivado para aprender matemáticas porque tu peculiaridad tiene un límite de tiempo. Bah. ¿Qué importa? Acabaré con todos los villanos antes de que se me acabe el tiempo. Dijo Ken con arrogancia. Ken, ambos sabemos que eso no siempre es posible. Izuku suspiró y se tomó un momento para pensar. Muy bien, Ken, si puedes resolver este problema de héroe, te excusaré de clase. Ken respondió. ¿En serio? Izuku asintió. Muy bien. Adelante. Retó Ken, seguro de su capacidad para enfrentarse a cualquier cosa relacionada con los héroes. Bien, unos villanos están atacando un parque en la ciudad. Y los únicos héroes ahí son tú y un héroe con habilidad de reconocimiento, es decir, recopilación de información, don, que no es muy bueno en el combate, y tú estás en tu forma de retroalimentación. El héroe de reconocimiento te dice que hay 18 villanos con 8 rehenes. Los villanos están en 8 grupos de 2. 7 grupos tienen un rehén y el último grupo tiene al líder. Los grupos están dispersos por el parque, a unas 10 manzanas de distancia, y te tomaría unos 10 segundos derrotar a cada villano. Te quedan 10 minutos de transformación. ¿Qué haces? A. Cargar e intentar luchar contra todos los villanos y salvar a todos los rehenes. O B.
¿Esperar en la salida del parque para que los villanos no escapen, para que puedan llegar refuerzos y acabar con ellos?, preguntó Izuku. Ken pareció pensar en eso por un momento, pero después de unos momentos, hizo una expresión que le decía lo que estaba pensando. ¿Por qué estoy pensando en esto? La respuesta es obvia. Y luego dijo exactamente lo que Izuku pensó que diría. El primero. Tengo que patearles el trasero lo más rápido que pueda. Respondió Ken. Te equivocas, dijo Izuku rápidamente. Aquí es donde entran las matemáticas. Primero, calculas el área total que tienes que cubrir. En ese caso, tendrías que correr 9 bloques. Luego, calculas el tiempo que tardas en derrotar a todos los villanos. Luego, calculas la velocidad máxima de feedback. Si sumas todo eso, verás que tardarías más de 10 minutos en hacerlo. Lo que significa que volverías a tu forma normal antes de terminar, y los villanos casi seguro te matarían. Así que lo más sensato sería asegurarte de que no escapen mientras llegan los refuerzos. Ken quería discutir. Porque quedarse sentado sin hacer nada y asegurarse de que los villanos no se movieran sonaba mucho más flojo que irrumpir y acabar con todos los malos. Pero lo que dijo Izuku también tenía demasiado sentido como para que lo refutara lógicamente. Esa es una de las muchas situaciones en las que las matemáticas son importantes para un héroe. Y te lo he simplificado muchísimo. Es improbable que conozcas tantos detalles, así que tendrías que hacer múltiples cálculos para distintos escenarios y ajustarlos sobre la marcha. Por ejemplo, si uno de esos villanos tiene una poderosa habilidad de resistencia y te costaría un poco vencerlo, tienes que estimar cuánto tardarías en vencerlo, si es que logras vencerlo, cuánto tiempo te queda después y determinar si es más inteligente esquivarlo, salvar al rehén y luego pasar a salvar a más rehenes, continuó Izuku. Un error de cálculo, o peor aún, no calcular, con una habilidad como la tuya, puede matarte. Ken volvió a guardar silencio, y en su lugar, hizo un puchero de frustración. Era otro caso de que no podía negarse a lo que Izuku decía, pero no quería admitir que tenía razón. Escuchen, lo admito. Las escuelas enseñan mucha información inútil que nunca necesitarán saber. A Izuku le daba miedo la cantidad de tiempo que las escuelas desperdiciaban enseñando cosas que nadie necesitaba saber, a menos que fuera para entrar en un campo muy específico, en lugar de algo útil como finanzas, primeros auxilios, derechos humanos y las leyes del país en el que viven. Pero he hecho todo lo posible por eliminar todo lo inútil que no necesitan, a la vez que les doy todo lo que sí necesitan aprender y me aseguro de que lo entiendan. Para eso es esta tarea. No puedo oír a cada uno de ustedes individualmente y asegurarme de que entiendan lo que les estoy diciendo, así que así es como me aseguro. Así que necesito que se lo tomen en serio. Ambos niños seguían descontentos, pero de forma diferente. Era evidente que habían captado el mensaje y ahora entendían mejor las cosas, pero simplemente no les gustaba lo que oían. Si siguen ignorando las pocas responsabilidades que les doy, no tendré más remedio que quitarles sus privilegios de estrella minijuegos. Izuku vio el miedo iluminarse en sus ojos después de decir eso, ya que parecía que por fin iban a empezar a organizarse. Les daré esta tarea para que la recuperen, junto con la de hoy. Yo. De repente, Izuku fue interrumpido por otro ataque de tos y dolor en el pecho. Rápidamente se giró y se tapó la boca, mientras se apoyaba en la pizarra. E inmediatamente el ambiente en la habitación cambió y tanto Kiba como Ken se preocuparon un poco. Cuidador. Estás enferma. Kiba corrió a su lado, pero Izuku extendió la mano para evitar que se acercara demasiado y viera la sangre que le salía de la boca y su expresión de dolor. Estoy bien, las palabras de Izuku fueron interrumpidas por toses y dolor, mientras intentaba recuperar el aliento y no sucumbir a su cuerpo debilitado y caer de rodillas. De alguna manera logró recomponerse y el ataque remitió. Aunque aún le dolía mucho el pecho, simplemente lo superó. Está bien. Voy a tomar un jarabe para la tos. Ustedes dos hagan su tarea. Izuku se fue apresuradamente, sin voltearse hacia ellos mientras salía corriendo de la habitación. Los dos niños se quedaron allí parados un rato, que no estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Oye, Kiba. ¿Soy solo yo? Izuku esconde algo? Algo malo, por ejemplo.
Ken esperó una respuesta, pero Kiba no respondió, sino que se quedó allí parado. Kiba. Olí sangre, dijo Kiba. Algo va terriblemente mal. Realizar llamadas. Después de pasar unas horas limpiando la sangre que salía de su boca, calificando todas las tareas, dando clases particulares a los niños que faltaron a clases y pasando algún tiempo entrenando Don para Eri y Netsu, llegó el momento de mirar la lista de pedidos. La lista de pedidos estaba en un tablón de anuncios en los pasillos, donde estaban las habitaciones de los niños. Contenía todo lo que los niños querían que Izuku comprara esa semana. Había muchas solicitudes semanales. La mayoría eran bastante comunes. Shiruku pidió más materiales de costura. Ken pidió juegos. Kiba pidió varios artículos relacionados con su afición por el streaming. Pero claro, a veces pedían cosas que Izuku no podía o no quería comprar. De alguna manera, Netsu había oído hablar de Trigger y lo solicitó, y eso llevó a Izuku a tener que pasar una clase entera hablando sobre por qué no consumir drogas. Kei había solicitado un gallinero para poder tener huevos ilimitados, y luego Izuku tuvo que explicarle por qué esa no era una opción. Y Kyosei de vez en cuando intentaba pedir chocolate, escribiéndolo en la pizarra cada vez que Fu pasaba y no miraba hacia atrás. Pero en realidad la mayor parte de la petición irrazonable vino de dos niños. Uno de ellos fue, como era de esperar, Kiba, quien pidió cosas como un castillo, vino, una máquina de control del clima para poder lanzar rayos cada vez que se presentara y una solicitud para construir un foso de sangre alrededor de la casa. Ella seguía pidiendo ir al castillo hasta el día de hoy. La otra era, sorprendentemente, Fuku, quien, a pesar de su adinerada familia, o quizás precisamente por ello, parecía no entender cómo funcionaba el dinero y creía que se podía comprar cualquier cosa. La mayoría de sus peticiones irrazonables no eran objetos físicos, aunque en algún momento pidió un cohete para aislarse en el espacio, sino cosas como felicidad, valentía y determinación. Y entonces Izuku tomó el papel del tablero y comenzó a leerlo. Bien, parece bastante razonable, salvo por la habitual petición de Kiba sobre el castillo. Izuku se dirigió a su oficina y se sentó detrás de su escritorio, mientras buscaba su teléfono. Era hora de pedir provisiones. No solo la lista de cosas que querían los niños, sino también todo lo que la casa necesitaba. Primero necesitaba hacer un inventario de sus alimentos, verificar cuánto tenían, cuánto caducaba y qué tenían que tirar, y qué podían darle de comer a Fu antes de verificar lo que necesitaban pedir. Antes tenía que hacer todo este control e inspección manualmente, haciendo un inventario de cada trozo de comida él mismo, pero ahora podía hacerlo todo desde su escritorio, gracias a los videntes. Y cuando pedía comida, no solo pedía lo que necesitaban. Tenía que pedir mucho. Excedente de comida. Por dos razones. Primero, si algo ocurría y la comida era robada, dañada o incendiada, no morirían de hambre. Segundo, siempre tenía que estar preparado por si el Doc enviaba a más niños. También tuvo que revisar si había suficiente equipo de protección para los niños. La visera de Kei, la ropa ignífuga de Netsu, máscaras de gas y cosas por el estilo. Y una vez hecho esto, finalmente pudo hacer algunas llamadas para realizar pedidos de todo esto. Y una vez hecho esto, pasó al mantenimiento de la casa. Primero, hizo que los videntes inspeccionaran toda la casa, la habitación de Kai, el almacén, el invernadero y para ver si había daños. Una vez hecho esto, lo archivó todo en una lista exhaustiva. Luego llamó a una de las constructoras con las que trabajaba, principalmente los Urarakas, y les pidió que lo arreglaran. Hablando de los Uraraka, al ser una pequeña empresa de construcción de un pequeño pueblo que se estaba adaptando a un nuevo entorno y a una nueva escala de construcción en general, a veces carecían de suministros, lo que significaba que Izuku tendría que comprarlos él mismo, lo que significaba más papeleo y llamadas telefónicas. Esto avergonzó terriblemente a los Urarakas, y prometieron que después de algún reformateo de su empresa esto no volvería a suceder. Se sintió horrible por hacerlos hacer todo ese trabajo, pero el lado positivo después de la inyección de ánimo que les dio fue que lo estaban haciendo mucho mejor y estaban en camino de convertirse en una empresa más grande y exitosa. Volviendo al tema del trabajo, después de todo lo hecho, era hora de reforestar.
Izuku envió de nuevo a los videntes, quienes fueron una bendición, al bosque para revisar las zonas donde habían estado los niños, buscando árboles que hubieran dañado o destruido. Luego, ordenaría que talaran todos los árboles dañados, arrancaran los tocones, retiraran los árboles caídos y, después, replantaran todo. Luego de hecho eso, finalmente terminó de ordenar los suministros y el mantenimiento. Todo esto tenía que hacerse quincenalmente. A menos, claro, que alguno de los niños hiciera algo que lo obligara a hacerlo antes, lo cual ocurría a menudo, así que en realidad parecía que, en lugar de cada 2 semanas, lo hacía 2 veces por semana. Tenía que hacerlo rápido porque después de esto aún tenía que hacer todo el papeleo para la sucursal QR. Literalmente, decidiría el destino de la vida de algunas personas. Así que todavía tenía mucho por delante. Mientras revisaba la última parte de la lista, vio algo que lo hizo detenerse. Una criada. Alguien había solicitado una criada. Y junto a esa petición estaba la frase: ¿necesitas ayuda, papá? E inmediatamente la cabeza de Izuku cayó sobre el escritorio. Se sentía un fracasado. Era evidente que los niños estaban preocupados por su salud. Yami se había encargado de dedicar su tiempo a crear nuevos Green para ayudarlo. Los niños no deberían pasar el tiempo preocupándose por la salud de sus padres. Deberían tener la libertad de jugar y hacer lo que quieran, aprendiendo sobre las maravillas del mundo que los rodea hasta que se conviertan en adultos equilibrados y vivan una vida feliz. Si no podía dejarles hacer eso, entonces ¿qué estaba haciendo? De repente empezó a toser de nuevo. Maldita sea, cuando dije que quería ser como All Might, no me refería a esto. Pensó Izuku mientras la sangre le salía por la boca. Y luego todo salió mal. Ruido sordo. De repente, la poca energía que Izuku tenía pareció abandonar su cuerpo y se desplomó sobre su escritorio. ¿Qué? Le costaba mucho respirar mientras el dolor le azotaba el cuerpo, y sentía como si se ahogara con su propia sangre. Lo último que pensó antes de desmayarse fue: he fracasado. Y luego todo se volvió negro para él. Sin embargo, resulta que alguien estaba escuchando sus pensamientos en ese momento. Fuera de la oficina, hace unos momentos, Yonda subió las escaleras hacia la oficina de su padre. Decidida a ayudarlo a dormir un poco. Fallé. Ella apenas oyó. Frunció el ceño antes de avanzar más rápido hacia su oficina, deteniéndose justo en la puerta. Padre. Entro. Ninguna respuesta. Padre. Yonda estaba confundido. No era como si no pudiera oírla. Estaba dentro del alcance para que su don hiciera efecto, y literalmente le hablaba en la cabeza. Padre, ¿ya estás durmiendo? Ninguna respuesta. Yonda empezó a preocuparse. Algo andaba mal. No oía nada. Lo que significaba una de 3 cosas. Una, que Izuku estaba durmiendo sin soñar, que no estaba allí, o que estaba muerto. Y no era habitual que su padre se durmiera tan temprano, bueno, temprano para él, de todos modos, y normalmente estaba allí a esa hora. Quizás simplemente estaba siendo paranoica, pero quería asegurarse de que ese fuera el caso. Entonces abrió la puerta. Y se encontró con la imagen de Izuku, inerte sobre un escritorio que goteaba sangre. Todos en la casa se despertaron con un grito psíquico que resonó en sus cabezas. Capítulo 53. Pánico. Fu estaba caminando por la sala de estar de los niños hacia su habitación después de comer en la cocina cuando escuchó el grito. ¡Ah! Fue lo más fuerte que jamás había escuchado, Yonda, y de inmediato lo puso en modo alerta. Yonda. Yonda, ¿qué pasa? Pensó. Pero no hubo respuesta. Rápidamente oyó que las puertas a su alrededor se abrían, y Sansan, Yami, Kiba, Netsu y Shiruku salieron en pijama. Excepto, obviamente, Sansan. ¿Qué fue eso? Preguntó Kiba en pánico. Eso sonó como si Yonda estuviera gritando, dijo Shiruku. Pero no la veo por ningún lado. Netsu miró a su alrededor. Ella tampoco responde a mis pensamientos, les dijo Fu, cada vez más preocupado. Ahí estás. Fu se dio la vuelta y vio a Nara corriendo hacia ellos con Eri, Otoko, Kyoku y Kei. Todos todavía en pijama, igual que los demás. Excepto Toko, que se había puesto la capa apresuradamente. ¿Qué pasó? ¿Yonda está bien? Preguntó Eri, visiblemente temerosa por su hermana. No lo sabemos.
No la he visto y no responde. Fu volvió a explicar. Al mirar al grupo de Nara, notó que faltaba alguien. ¿Dónde está Ken? Probablemente sigue adormitando. Nara negó con la cabeza con desaprobación. Cuando se duerme, casi nada lo despierta. Pero ya basta de hablar de él, tenemos que encontrar a Yonda. En ese momento, Mu salió de su dimensión frente a todos, asustándolos muchísimo ya que parecía que apareció de la nada. ¡Ayuda! Papá, Yonda, la oficina. ¡Ayuda! Les gritó Mu, con aspecto desaliñado y respirando con dificultad. Aparentemente, eso fue todo lo que Mu pudo soportar, ya que casi de inmediato regresó a su dimensión. ¿Quién era? Preguntó Nara. Casi todos los demás también parecían inseguros, ya que solo Fuku había visto personalmente a Mu. Creo que era Mu. Se parece a la descripción de papá. Fu respondió. Parece que algo salió mal con papá y Yonda en su oficina. Deberíamos darnos prisa. Debe haber sido grave para que Mu se mostrara así. Kiba se remontaba al día anterior. Con la sangre que olía, proveniente de su padre. Y el miedo la invadió de inmediato, mientras ataba cabos. Y así, sin decir palabra, lo cual no era habitual en ella, corrió hacia la oficina de Izuku. Naturalmente, nadie más pudo alcanzarla, y se dirigió a la oficina de Izuku. Ella pateó la puerta y la sacó de sus bisagras, y se encontró con una visión horrorosa. Allí, en la oficina de su padre, estaban Izuku y Yonda. Ambos se desmayaron e inconscientes. Yonda estaba mayormente bien, parecía como si se hubiera desmayado por el shock. El verdadero horror fue con Izuku, quien se encontraba inerte sobre su escritorio que goteaba sangre. Por un instante, Kiba se quedó paralizada por la sorpresa. El horror le atenazaba el corazón. Nunca el espectáculo de la sangre le había parecido tan desagradable. La parálisis no duró mucho, ya que se lanzó hacia adelante, agarró el escritorio y lo arrojó a un lado, dejando que Izuku cayera encima de ella. ¡Papá! Kiba rápidamente tumbó a Izuku en el suelo. Ella vio que la sangre salía de su boca y no de una puñalada ni nada parecido, pero eso no le servía de mucho consuelo, ya que seguía sangrando y no respondía. Kiba comenzó a hiperventilar mientras ella bajaba la oreja hacia su pecho y, para su alivio, su corazón todavía latía. Pero después de eso, no supo qué hacer. Intentó sacudir a Izuku, pero no respondía en absoluto. Y cuanto más duraba esto, más entraba en pánico. ¡Papá! Kiba comenzó a llorar, muerta de miedo por su padre adoptivo. Mientras tanto, todos los demás, Fu, Nara, Eri, Otoko, Shiruku, Netsu, Sansan, Kyoku, Kei y Yami, lo alcanzaron. Y vio a Kiba llorando sobre el cuerpo inerte de Izuku con sangre en su cara. Las reacciones variaron. Yami, Kei, Netsu y Shiruku corrieron hacia su cuerpo, todos gritando de preocupación. Eri y Kyoku simplemente, se quedaron allí parados. Demasiado asustados y en pánico como para moverse. Sansan, simplemente se derritió. Quedó tan impactada que no pudo mantener su forma y, por lo tanto, se convirtió en un montón de sustancia viscosa en el suelo. Nara, Fu y Otoko se quedaron en shock. Aunque no por mucho tiempo. Como era de esperar, Fu fue el primero en tomar el mando. Que alguien traiga el teléfono de papá y llame a una ambulancia. Gritó Fu a los demás. Miró el escritorio que Kiba había tirado a un lado y vio que el teléfono había sido arrojado a un lado cerca. Usa uno de los tentáculos de Kyosei para coger el teléfono. Por suerte, no estaba roto. Tras escribir la contraseña, que solo él y unos pocos más conocían en caso de emergencia, pidió ayuda. Todo mientras veía a sus hermanos entrar en pánico y llorar. Si uno pudiera verlo, la única palabra que podría usarse para describirlo sería desastre. Algún tiempo después, Fuku tenía la sensación de que algo andaba mal. En primer lugar, normalmente era la hora en que alguien le traía el desayuno, ya fuera Izuku, Kei o Eri. Pero hoy llegaron tarde. Muy tarde. ¿Hice algo mal? ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Van a dejarme morir de hambre? ¡Dios mío! Fuku, como era de esperar, empezó a entrar en pánico, y fue entonces cuando llamaron a la puerta. Somos Eri y yo, ¿podrías abrirnos? Era Kei, y algo andaba mal. Le faltaba su alegría habitual. Y a Kei nunca le faltaba alegría. La preocupación surgió en su interior, junto con sus miedos. ¿Por qué está tan triste Kei?
¿Será algo que me involucra? ¿Acaso Izuku se está deshaciendo de mí? ¿Por qué están tan tristes? 1000 pensamientos de miedo la invadieron, pero solo duraron un segundo, antes de ser silenciados por un solo pensamiento. Estúpido Fuku. Tus amigos están sufriendo. ¿Qué más podría importar? Y así, con más confianza de la que jamás había sentido en la mayor parte de su vida, se acercó y abrió la puerta. Cuando la puerta se abrió, se encontró con una imagen que le rompió el corazón. Kei intentaba controlarse, y si Fuku hubiera sido idiota, habría creído que estaba bien, dado que su visor cubría sus ojos llorosos y Kei lucía una sonrisa forzada. Pero la sonrisa era obviamente forzada. Las serpientes en su cabeza estaban encorvadas y tristes. Eri apenas intentaba disimular su angustia. Sus ojos, normalmente rojos como el rubí, estaban inyectados en sangre, y aún podía ver las lágrimas en su rostro. Su cabello estaba completamente despeinado, pues aún llevaba puesto el pijama. Se escondió detrás de Kei como si intentara que Fuku no la viera de esa manera. Nunca en su vida había visto a sus amigos más cercanos tan derrotados, y lo único que pudo preguntar fue, ¿qué pasó? Papá, él, se enfermó, y sangraba, y Kei intentó explicarlo, pero era evidente que se estaba desmoronando y no mejoraba mucho, pues empezó a llorar a sus espaldas. Está en el hospital Fuku no la dejó continuar, y en lugar de eso simplemente trajo a los dos adentro y los envolvió en un abrazo. Los otros dos inmediatamente la abrazaron y comenzaron a sollozar. A Fuku le gustaba Izuku. Incluso lo admira. Así que enterarse de que algo así había sucedido fue horrible. Pero ella sabía que para Kei y Eri, él era su padre, y no podía imaginar cómo debían sentirse. Así que dejó de lado sus sentimientos, podría preocuparse y llorar por Izuku más tarde. Sus queridos amigos la necesitaban. Y entonces se aferró a una fuerza que nunca supo que tenía y continuó. Mientras tanto, en la habitación de Kai se despertó con un gran bostezo. Era un día precioso. Brillaba el sol, los pájaros cantaban y el niño Kaiju confiaba en que hoy sería otro día maravilloso. Y entonces el mundo envió a Fu allí para decirle lo contrario. Fu lucía como siempre, así que Kai no sospechó que algo anduviera mal. Pero por dentro, bueno, llamarlo un desastre sería inexacto. Debido a que su don retenía sus emociones, no lo abrumaba la tristeza ni el miedo, pero la tristeza y el miedo estaban presentes. Además de una profunda frustración. «Buenos días», saludó Kai con entusiasmo a su hermano mayor. «Kiba está haciendo otra transmisión». Kai era un niño tan bueno. Un niño tan bueno, feliz y simpático. Y a Fu le mataba tener que decir lo que iba a decir. Pero ya murió una vez, ¿qué otra sería? No. No creo que Kiba vaya a transmitir por un tiempo. Fu suspiró. Kai lo miró confundido, tiene 3 cabezas, así que no parece. ¿Kiba no está transmitiendo? No es propio de ella. Espera. No está enferma, ¿verdad? Fu negó con la cabeza. No, no está enferma, pero, papá sí. Los 3 pares de ojos del niño gigante se abrieron de par en par con preocupación y miedo. ¿Qué? Papá está enfermo. Él estaba sangrando y no se despertaba, así que, tuvimos que llevarlo al hospital, le explicó Fu, mirando hacia otro lado para no tener que ver la expresión de Kai. ¿Qué? ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Kai, cayendo al suelo como enormes gotas de lluvia del tamaño de niños pequeños. Uno de ellos cayó sobre Fu, empapándolo instantáneamente. Mientras Kai sollozaba, Fu decidió consolarlo. Así que, tras escalar un rato con los tentáculos de Kyosei, Fu se acercó a la cabeza de Kai y le abrazó suavemente la parte superior del cráneo. Mientras tanto, en la habitación de Ken estaba profundamente dormido en su cama. Dormitaba sin ninguna preocupación. Y luego lo empujaron de la cama al suelo. ¡Ay! Ken se despertó sobresaltado por el dolor de su cabeza al estrellarse contra el suelo y se irritó de inmediato con quienquiera que lo hiciera. Y ya sabía quién era. «Despierta», le gritó Nara, mirándolo con ansiedad. ¿Qué demonios fue eso? Ken se puso de pie y fulminó con la mirada a su hermana. Izuku se enfermó y tuvo que ir al hospital. Necesito que te levantes para que podamos ver qué hacer ahora.
explicó Nara rápidamente, intentando transmitir la urgencia de la situación lo mejor posible en el menor tiempo posible. ¿Qué? Si Ken no estaba del todo despierto antes, ahora sí. Izuku está enfermo, ¿qué le pasó? No lo sabemos. Solo sabemos que oímos a Yonda gritar, y la encontramos desmayada por el shock, y a Izuku desmayado, sangrando sobre su escritorio. No despertaba, así que tuvimos que llamar al hospital para que se lo llevaran, explicó Nara, una vez más, tan rápido como pudo. Creo que se excedió en el trabajo. Es decir, es el único empleado aquí. Oh, hombre, murmuró Ken, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ken y Nara no conocían a Izuku desde hacía mucho tiempo. Pero habían llegado a apreciarlo como un guardián que los cuidaba. Así que su estado era, como mínimo, una verdadera lástima. La mayoría de los demás niños están entrando en pánico, es un caos ahí fuera. Yo y los demás niños que no estamos en pánico nos reunimos en la cafetería para ver qué hacer. Eso te incluye a ti. Nara le lanzó algo de ropa. Así que vístete. Ken, por una vez, hizo rápidamente lo que le dijo, sin quejarse. Antes de seguirla a la cafetería. Unos momentos después, en la cafetería. Ken, Nara, Fu y Otoko estaban reunidos, sentados en una de las mesas del almuerzo. Había un orbe de vidente junto a Nara, solo para que pudiera vigilar la casa. ¿Por qué estás mojado? Le preguntó Ken a Fu, cuyo cuerpo todavía estaba empapado. Tuve que contarle a Kai lo que le pasó a papá, y se puso a llorar, explicó Fu. Como pueden ver, sus lágrimas son tan grandes como cabría esperar. Concentrémonos aquí, chicos. Nara atrajo la atención de todos. Primero, ¿dónde están todos y qué están haciendo? La última vez que revisé, Eri y Kei estaban con Fukunoko, llorando. Kai está en su habitación, también llorando. Kiba, Kyoku y Yami se han encerrado en sus habitaciones y probablemente estén llorando. Netsu y Sansan han salido a desahogarse y probablemente también estén llorando. Shiruko está en su habitación intentando controlarse mientras come por estrés y llora. Yonda sigue desmayada, pero probablemente se despierte y llore, y no tengo ni idea de dónde está Mu, pero probablemente esté en su habitación o en su dimensión, llorando. Explicó Fu. Así que todos menos nosotros estamos enloquecidos y llorando, resumió Ken. Genial. De repente, el estómago de Ken rugió, lo que desencadenó una reacción en cadena de personas con gruñidos estomacales. Bien, lo segundo que tenemos que averiguar es, ¿quién prepara la comida? Preguntó Nara. Porque Ken y yo no sabemos cocinar. Oye Fu, ¿no es lo tuyo comer un montón? ¿No sabes cocinar? Le preguntó Ken al chico zombie con esperanza, mientras se agarraba el estómago. Fu negó con la cabeza. No puedo enfermarme y no siento ningún sabor. Así que como toda mi comida cruda. ¡Qué asco! Nara se encogió antes de que todos se volvieran hacia Otoko. Otoko negó con la cabeza, dando a entender que, en efecto, no sabía cocinar. Todos se sintieron un poco desconcertados al darse cuenta de que tal vez tenían un problema entre manos. Creo que Yonda y Yami saben cocinar, pero, están fuera de combate. Fu suspiró. Y el único que sabe cocinar es yo. Dijo una voz desconocida desde la entrada. Todos miraron hacia la puerta y vieron a Fuku entrando, con su sudadera sobre la cara. ¿Fuku? Fu estaba realmente sorprendido. Pensó que Fuku definitivamente se habría quedado en su habitación con Eri y Kei durante mucho tiempo, tal vez incluso días. ¿No es esa la chica súper tímida que se esconde en su habitación todo el día, todos los días? Preguntó Ken sin rodeos. Sí, es ella, confirmó Fu. ¿Qué pasó con Kei y Eri? Están con Kyoku. Yo, quería ayudar, admitió Fuku. Necesitas a alguien que sepa cocinar, ¿verdad? Pues yo sé. Si les parece bien. Oye, no me quejo por no pasar hambre. Haz lo que quieras, le dijo Ken. Sí, gracias por venir. Agradecemos mucho la ayuda. Nara le sonrió, intentando tranquilizarla. Fuku se sonrojó levemente bajo su sudadera. Voy a la cocina ahora. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, Fu intervino. Espera. Deja que Otoko te acompañe. Lo necesitarás para que te ayude a bajar cosas de los estantes altos y a levantar objetos pesados. ¿Es realmente necesario?
En realidad, Fuku ya estaba entrando en pánico. Quería desesperadamente volver corriendo a su habitación, pero estaba decidida a quedarse y a ayudar, aunque solo fuera por el bien de Eri y Kei, y también por el suyo propio, porque si nadie cocinaba, todos morirían de hambre de todas formas. Pero no mentiría diciendo que la imponente figura y el físico aterrador de Otoko no la hacían dudar. Bueno, o él o tú te encargas de los Grimm. Fu ya sabía cuál sería su respuesta. No importa, trabajaré con él. Fuku apenas había visto a los Grimm, pero por su poca experiencia con ellos, sabía que no eran algo con lo que se sintiera cómoda trabajando, como mínimo. Está bien, por cierto, me encargaré de mi comida y la de Kai. De todas formas, eso no implica cocinar, le dijo Fu. Sé cierto. De acuerdo, respondió Fuku, procurando no ofender a nadie. ¿Puedo empezar a cocinar ya? Sí, adelante, le dijo Fu. Inmediatamente Fuku corrió hacia la cocina, tan rápido que fue un milagro que no tropezara en el camino. Otoko se levantó de la mesa y la siguió, a un ritmo significativamente más lento. Bien, ahora que ya lo aclaramos, dijo Nara, permitiéndoles continuar la conversación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dejó Izuku alguna instrucción por si algo así sucedía? Ken puso los ojos en blanco. ¿De verdad crees que planeaba? En realidad lo hizo. Fu sacó una nota de su bolsillo. Ken se cruzó de brazos mientras Nara le ponía cara de suficiencia, pero solo por un segundo, antes de volver al asunto. Bueno, la nota es básicamente él disculpándose y menospreciándose, pero las instrucciones dicen que deberíamos llamar a la abuela y pedirle que venga a cuidarnos. Y si eso nos lleva mucho tiempo, deberíamos pedir ayuda a los gatos salvajes, explicó Fu. Espera. ¿No es ese un grupo de héroes? Preguntó Nara, confundida sobre cómo se involucrarían. Izuku mimaba a Kota, un niño que estaba bajo su cuidado. Así que, en cierto modo, le deben una, explicó Fu. Son raros, pero son bastante buenos en su trabajo y saben hacer todas las cosas de adultos. Así que deberíamos concentrarnos en aguantar hasta que lleguen. De acuerdo. Hasta entonces, los tres nos encargaremos de las tareas de la casa, junto con los Grimm, ordenó Nara. Bien. Asintió Fu. Cierto. Ken gimió, asintiéndose con vacilación. No le gustaba mucho trabajar más, pero también sabía que, dada la situación, no tenía muchas opciones. Nara suspiró. Espero que lo que haga Fukunoko sea nutritivo, porque presiento que voy a necesitar energía.